Bueno, bienvenidos de nuevo a esta entrada del videoblog, 7 días, un repaso que hacemos a las noticias más interesantes de la semana. Tengo que deciros que esta va a ser la última entrega de la temporada, ya se acerca agosto y bueno, va a ser complicado realizar estos vídeos, así que lo vamos a dejar para la vuelta en septiembre. En cualquier caso, aprovecho y repasamos lo que ha sucedido en el blog esta semana. Hemos publicado una anotación relativa a la importancia de enseñar o de explicar la evolución humana en las escuelas. Fundamentalmente se trata en Estados Unidos porque es una traducción de una anotación que apareció en un blog americano, pero en cualquier caso me pareció muy interesante las conclusiones y las aportaciones que hace la autora, y por eso bueno, pedí permiso para traducirlo y lo subí al blog. Espero que os interese porque la verdad es que es un tema bastante importante. Aprovechar la curiosidad innata de los niños y la importancia que tienen ese tipo de preguntas como quiénes somos y de dónde venimos, para introducirlos en el mundo de la ciencia, dado que la paleoantropología, el estudio de la evolución humana, abarca un abanico muy importante de disciplinas científicas que van desde la química, la geología, la arqueología, la historia, etcétera, etcétera. Es decir, un abanico muy importante que puede servir de base para introducir a los niños en el estudio general de la ciencia y sobre todo tener una idea en principio aproximada, pero después que puede permitirse profundizar más todavía en el tema tan importante de quiénes somos, quiénes fueron nuestros antepasados, cómo hemos evolucionado y qué nos depara el futuro. Es decir, aprender del pasado para no caer en los mismos errores y afrontar mejor el futuro. Espero que os parezca interesante y, como siempre, agradezco vuestros comentarios, vuestras aportaciones, tanto en el blog como en este canal de YouTube. Bueno, el primer estudio que quería comentaros esta semana guarda relación con los megalitos, esos monumentos construidos con enormes bloques de piedra y que podemos ver repartidos por diferentes partes del mundo. Quizás el más icónico de ello, el que más conocemos, es Stonehenge en Inglaterra, pero hace poco hemos tenido la grata sorpresa de que un conjunto arquitectónico de dólmenes en Málaga, concretamente en Antequera, ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. De hecho, estamos habituados a ver estos monumentos como una sucesión de piedras desnudas. Es decir, lo más que hemos visto ha sido pequeños relieves tallados en la roca. Sin embargo, hemos de saber que la decoración con pinturas de estas cámaras funerarias era una práctica extendida y formaban parte de los rituales mortuorios durante el Neolítico. Esta investigación ha mostrado la presencia de pigmentos en construcciones neolíticas de Bretaña, una zona que es referente del megalitismo europeo por la antigüedad y la cantidad de los monumentos que contiene. Para ello se empleó la técnica de espectroscopía Raman, que es una técnica fotónica de alta resolución que proporciona información química y estructural de casi cualquier material o compuesto orgánico o inorgánico, permitiendo así su identificación. Para ello utiliza un láser de cerca de 5 micras de diámetro que identifica las partículas individuales en cantidades por debajo del nanogramo. Por ejemplo, los expertos han hallado en estos análisis hematita, que es un óxido de hierro que se utiliza para conseguir el color rojo, así como carbón amorfo y óxidos de manganeso, que son habituales en las pinturas negras. De hecho, la técnica es tan buena que ha permitido descubrir partículas contaminantes, es decir, materiales sintéticos modernos, como por ejemplo el cobre talocianina, que es un pigmento que se utiliza en la tinta azul de los bolígrafos. La explicación que hay para la presencia de este pigmento en los monumentos es que los investigadores utilizaban materiales especiales de calco sobre la roca para copiar los dibujos de las pinturas y por eso quedaron restos en la piedra. Bueno, las conclusiones de este trabajo vendrían a apoyar una hipótesis ya planteada, que es la expansión cultural de esta cultura mortuoria de zonas del Mediterráneo a la zona atlántica, que es la que se ha estudiado ahora. La semejanza de técnicas y de materiales empleados en zonas geográficas muy diferentes, estas dos que hemos señalado, apoyarían esta expansión cultural durante el Neolítico, supuestamente por la migración de personas desde el sur hacia el norte de Europa. Bueno, y el segundo trabajo que quería comentaros arroja una conclusión bastante sorprendente. Aparece publicado en la revista Nature Genetics y concluiría la existencia de un homínido hasta ahora desconocido
que habría existido hace decenas de miles de años en el sudeste asiático. Se trataría en definitiva de uno de nuestros antepasados, y al igual que ya se ha demostrado con los neandertales y los denisovanos, se habría mezclado genéticamente, habría hibridado con los humanos modernos para dar lugar a nuestro código genético de hoy en día, a nuestro código genético actual. El trabajo parte de un análisis genético de 10 habitantes de las islas Andamán en el Océano Índico y su comparación con otras poblaciones. Los resultados han revelado que este ADN, el ADN de estos aborígenes, contiene fragmentos que no corresponden a los humanos modernos que salieron de África hace aproximadamente unos 80.000 años. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el principal objetivo de este estudio ha sido determinar cómo se produjo el poblamiento del sudeste asiático y comprender las adaptaciones morfológicas que se encuentran en esta región. En este sentido, las poblaciones aborígenes de Andamán y otros grupos étnicos del sudeste asiático reciben el nombre de negritos. Esto es así porque tienen una baja estatura, el pelo negro muy rizado y la piel oscura. Los antropólogos del siglo XIX los llamaron de esta forma porque los veían similares físicamente a los pigmeos africanos. Por eso se pensó que la estatura pequeña de estos aborígenes se debía a que los primeros habitantes de las islas provenían directamente de las poblaciones africanas, es decir, eran bajos cuando llegaron a estas tierras y por ello su descendencia también lo era. Hoy en día se tiene bastante certeza de que el origen de los humanos modernos hay que situarlo en África hace alrededor de 200.000 años y que las primeras migraciones efectivas fuera del continente se produjeron hace unos 65.000 o 70.000 años. Las dudas se centran hoy en día en saber cuántas oleadas migratorias se produjeron y cuál fue el origen de las diferentes especies de homininos que se han encontrado tanto en China como en Indonesia, con especial importancia en Homo floresiensis, que también conocido como el hobbit, una especie también de un tamaño reducido. Tras el análisis de estas secuencias genéticas por parte de los investigadores, han llegado a la conclusión de que existió una sola ola migratoria que salió de África hace alrededor, como hemos dicho, de 80.000 años, y que de esa ola migratoria descienden todos los seres humanos modernos. Por lo tanto, el fenotipo de la baja talla corporal y otras características de los que vemos en los aborígenes de las islas de Andamán de hoy en día no tendría un origen antiguo en tribus africanas, sino más bien obedecería a la fuerte presión de la selección natural sobre los genes de tamaño corporal de estas poblaciones, todo ello relacionado con haber vivido en islas de reducido tamaño durante muchísimo tiempo. De aquí enlazarían con la explicación de la presencia o la existencia del hobbit, de Homo floresiensis, una especie de homínido ancestral también con una reducida talla corporal y de nuevo relacionado con haber vivido en una isla durante muchísimo tiempo. Bueno, el libro que os voy a recomendar esta semana es la obra de Carlos Román Mateo, se llama ¿Qué sabemos de la epigenética?, publicado por el CSIC y la editorial Catarata. Bueno, su nombre lo dice todo, ¿no? Lo que trata es un pequeño volumen de poco más de 120 páginas y no me voy a extender demasiado en el contenido porque la reseña aparecerá la semana que viene en el blog. En cualquier caso, bueno, tenéis que saber que la epigenética es un campo de investigación que avanza día a día, muy importante por lo que atañe a lo que desconocíamos acerca del código genético y de cómo se expresan los genes para conformar los seres vivos. En definitiva, un tema apasionante que está muy de actualidad, así que un libro en cualquier caso muy accesible, muy comprensible, perfectamente explicado. Os voy a dejar en el blog todos los datos y también los datos del autor, de Carlos Román, que es, aparte de un investigador estupendo, un divulgador magnífico. Así, bueno, esto es todo. Os espero el mes de septiembre cuando retomemos las entradas en el videoblog relativas a los resúmenes de 7 días. Así que paséis unas buenas vacaciones, aquellos que podéis disfrutar, que en cualquier caso leed mucho y os voy a emplazar para las tertulias literarias de ciencia. Quienes conozcan el blog sabrán que desde hace varios años, ya esta es la 5ª edición, venimos participando en unas tertulias en las que comentamos un libro que vamos leyendo capítulo a capítulo todas las semanas y aprovechamos el blog para comentar nuestras impresiones acerca de ese capítulo. La edición que empieza este año va a hacerlo en el primer fin de semana de agosto, así que solo tenéis que buscar tertulias literarias de ciencia en Google
para encontrar el blog y a partir de ahí participar, no solo leyendo y comentando el libro, sino incluso sin haberlo leído, aportando vuestros comentarios, vuestras opiniones acerca del resumen que se publica cada semana. En definitiva, un motivo más para seguir enganchados a la ciencia durante los meses del verano, así que si os apetece nos vemos allí.